Buenas noches, doctor Armando Urdaneta. El tema que vamos a presentar hoy es la elaboración de cuentas nacionales. Está conformado por Arelis Feria, Priscila León, Michelle Swing y quien les habla, Jenny Villavicencio. La siguiente. Como primer punto tenemos una introducción. Las cuentas nacionales son un registro contable de las transacciones realizadas por los distintos sectores de la economía, en el cual se brinda una perspectiva global del sistema económico. Los esquemas contables sirven para organizar las nociones de la actividad económica con el fin de analizar y elaborar políticas y medir la actividad de un país en un periodo determinado. Por otro lado, el hecho de que diversos subtotales en las cuentas deban igualarse proporciona un mecanismo de control en cuanto a consistencia recíproca que presenta. La siguiente. Elaboración de las cuentas nacionales. La contabilidad nacional es un instrumento de la medición de la economía. La fiabilidad de un instrumento que se tiene para medir depende de la calidad de la construcción. El trabajo en equipo y la continuidad y los procedimientos de los métodos son prioridades absolutas. Este trabajo solo se aprende parcialmente en la universidad, por eso es contable nacional requiere varios años. Elaborar las cuentas de la nación es una tarea compleja, que requiere mucho de compromiso y de fiabilidad. La siguiente. Para medir la economía se puede decir que se existen dos niveles, pero antes de hablar de los dos niveles les voy a dar un pequeño concepto de qué es medir. La medir es asociar un número a un fenómeno por medio de un instrumento que capte información y la interprete. La medición obtenida puede reducirse a un número, pero también puede corresponder un conjunto de números. En este caso existen dos niveles, como ya hablé anteriormente, que es el primer nivel de la medición que corresponde a la recolección estadística propiamente dicha. En cambio, el segundo nivel ya no está asociado a un acontecimiento particular, sino que se propone medir directamente los fenómenos. Detectar las fuentes existentes. Las condiciones de la recolección. También puede darse por el cuestionario utilizado, periódico cubierto o directorio de referencia, los límites de la población teóricamente encuestada y las reglas de muestreo utilizadas. Las clasificaciones utilizadas en el cuestionario para las agregaciones realizadas. Cabe recalcar que... Lo anterior, por favor. Cabe recalcar que las encuestas teóricamente realizadas se da por, como ya se dijo ahí, por un muestreo realizado. En este caso se determina un porcentaje de población, por ejemplo, 100 personas, se aplica lo que es las reglas de muestreo y se coge un determinado porcentaje. Para ello se deben realizar preguntas teóricamente planteadas, que estén bien planteadas y que se pueden utilizar, lo que son preguntas cerradas para su respectivo análisis. La siguiente. Los inventarios de los grandes sitios estadísticos. Los inventarios de los grandes sitios estadísticos es la contabilidad de las unidades institucionales obtenidas por vía directa. En este caso, la contabilidad de las unidades, esta puede estar asegurada por un organismo que se garantiza del control. Y esta está dividido en algunos puntos. Por ejemplo, la contabilidad de las unidades institucionales obtenida por vía directa, que contiene el gobierno y los organismos controlados por el Estado. El inventario de los grandes sitios estadísticos también está conformado por la contabilidad de las unidades institucionales obtenida por vía encuesta, censos económicos, encuestas económicas, fuentes administrativas diversas. En estas están las aduanas, los registros de vehículos, permisos de construcción, etc. Los datos demográficos y los estadísticos sobre los precios. Estadísticas diversas de origen no administrativo e instrumentos de medición de segundo nivel, como balanza de pagos. Siguiente. Los agujeros negros de la estadística, podemos decir que no esté entre ellas. Existen algunas características que son que la representen un costo por insuficientes medios de cada país. Establece una referencia a una población teórica para encuestar, pero algunos individuos pueden escapar de la encuesta. No basta que un individuo sea interrogado, también es necesario que la información obtenida sea exacta. Finalmente, existen fenómenos que siguen siendo inaccesibles por falta de un método apropiado o de recursos. La siguiente. Implementar las clasificaciones. Para implementar las clasificaciones se encuentran divididas en que el CNE
El CNC suministra un contenido bastante preciso de las clasificaciones. Ha sido diseñado de manera completa con los distintos países y se refiere precisamente a los ámbitos de los agentes de flujo de SCROT, los bienes y servicios y las funciones. Siguiente. Darle un contenido a las clasificaciones significa que una clasificación es un marco vacío, mientras el contenido de cada rubro no ha sido especificado en función a la situación local. El método correcto consiste en definir con prioridad sus respectivos centros. Pero también es útil recordar que una clasificación está hecha con la intención de clasificar en un mismo y único rubro todos los elementos de su categoría. Y para poder llevar a la práctica este principio de exhaustividad, debemos apoyarnos en todos los medios de lo que se puede disponer, por ejemplo, la lista de archivos, etc. La siguiente, por favor. Adaptar las clasificaciones a la realidad local es, primero, que hay que conocer la realidad, sería bueno orientarse hacia niveles, y segundo, hay que comprender cabalmente los objetivos de los causales que deben responder. La siguiente. Y por último, los criterios estadísticos y económicos. En este caso, las adaptaciones de las clasificaciones a la realidad local deben tomar cuenta de dos exigencias importantes. El peso económico de las categorías elegidas, que sea significativo y que resulta inútil abrir rubros cuyo contenido esté cercano a cero. Y que los límites propuestos minimicen las incompatibilidades con las que estas estadísticas permiten analizar. Por motivos de este tipo, y muchos países no consideran útil aislar las instituciones sin fines de lucro. Pero el argumento vale sobre todo para la manera de definir las industrias incluir en el CU. Y una nomenclatura se caracteriza por diferentes niveles de clasificación, encajados unos de otros, de manera que los rubros de nivel inferior constituyan de un nuevo conjunto. Antes de continuar con los trabajos que realizan los estadísticos y los economistas, quiero definir qué es la estadística. La estadística es el conjunto de indicadores numéricos que caracterizan diferentes aspectos de la vida social, incluyendo la producción, las relaciones políticas, culturales de la vida cotidiana. Puede definirse como la recopilación, presentación, análisis e interpretación de los datos numéricos. El trabajo del estadístico. Este proceso recurre en dos enfoques profesionales diferentes y complementarios, el del estadístico y el del economista. Aunque ambos enfoques están vinculados y deben estar garantizados por la misma persona, se pueden analizar de manera separada. Con frecuencia, la producción estadística se adapta a las características impuestas por las condiciones de recolección. Sucede que a veces que su estado no esté a la altura de lo que se debe esperarse de una buena información estadística. En particular, el ámbito de los controles de calidad. Se pueden distinguir también dos momentos en la preparación de los datos estadísticos. En primer lugar, uno complementario a los trabajos estadísticos. Siguiente. Un complemento a los trabajos estadísticos básicos. Este trabajo puede incluir las siguientes tareas: controlar la coherencia de los datos provenientes, reconstruir de cuestionarios incompletos, completar la cobertura de la población encuestada, reconstruir la población completa cuando se trate de una encuesta realizada y estar seguros de la comparabilidad temporal cuando se trata de una fuente referida. Siguiente. Siguiente. Convertir los datos según los criterios de la contabilidad nacional. Trata ahora de adaptar la información reunida a las clasificaciones y demás convenciones que define el marco de la encuesta nacional. Se puede distinguir tres aspectos. En este proceso tenemos el primero, transponer los datos estadísticos existentes de acuerdo con las convenciones propuestas por la contabilidad nacional. Segundo, completar el campo previsto por las clasificaciones. Y tercero, agregar los datos elaborados para obtener lo que llamamos base de datos macroeconómicos. Trabajo del economista. Primeramente depende de las características económicas locales, pero también de las características y de la calidad del aparato estadístico. La experiencia adquirida en este ámbito también puede desempeñar un papel no despreciable,
sin contar los hábitos heredados de un pasado que técnicamente ha sido de menor desempeño. Se impone entonces una decisión estratégica que hay que saber preparar y que puede diferir entre el año base y los años corrientes. Siguiente. El razonamiento. La contabilidad nacional contiene por su organización una parte importante de la lógica macroeconómica. En su preocupación por volver coherentes los datos disponibles, no debe olvidar la importancia de utilizar las otras ecuaciones creadas por la macroeconomía, sean estas de carácter técnico, institucional o de comportamiento. Aquí tenemos una clasificación del razonamiento económico. Las identidades contables son las ecuaciones que introducen un vínculo riguroso. Coeficientes técnicos son particularmente útiles para hacer coherentes. Relaciones institucionales, se trata de relaciones que se desprenden de reglas administrativas, y ecuaciones de comportamiento, a diferencia de los anteriores. Estas relaciones no son tan evidentes. Dentro de las cuentas integradas vamos a hablar acerca de los instrumentos de la síntesis intermedia, que constituyen un lugar privilegiado por el trabajo del economista. Es un instrumento que permite la confrontación de diversas fuentes. Y también las fuentes, que es un conjunto coherente de datos que pueden alimentar todos los instrumentos utilizados. Ya. Decidir una estrategia de elaboración. Para empezar, vamos a dar una pequeña introducción de qué es una estrategia. Nos dice que el diseño de estrategias requiere la evaluación y análisis de los problemas, la identificación de soluciones y la elaboración de planes de acción para el cambio. La aplicación de la estrategia en las cuentas nacionales toma en cuenta las condiciones institucionales, sino también la capacidad de proporcionar los recursos financieros y humanos, además de garantizar coherencia de las definiciones y clasificaciones empleadas en áreas distintas en la estadística. La exigencia de metodologías de las cuentas nacionales requiere el desarrollo de estadísticas. Por ejemplo, la aplicación y desarrollo de un sistema de precios en el sistema estadístico como respuesta a la necesidad de estimar la tasa de crecimiento de la economía basada en el PIB a precios constantes. Además de que proporciona un marco contable y garantiza la consistencia numérica de los datos procedentes de distintas fuentes, tanto estadísticas como administrativas. De esta manera puede detectarse los errores de los cálculos e indicadores estadísticos. Nos dice también que la primera etapa de la estrategia supone la definición de la finalidad y objetivos de la aplicación del Sistema de Cuentas Nacionales, o SCN. Los objetivos se refieren a los resultados concretos que deben lograrse a lo largo de un periodo definido. Puede resultar de ayuda presentar algunos factores importantes que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir qué objetivos alcanzar, como por ejemplo la capacidad estadística del país para proporcionar las fuentes de datos necesarias para la compilación de cuentas nacionales. Los recursos humanos, tantos números y nivel de conocimientos capaces de aplicar y desarrollar cuentas nacionales. La posibilidad de usar datos financieros, es decir, contabilidad empresarial, del sector formal, y la capacidad de transformar esta información en indicadores de cuentas nacionales por actividades o por sectores industriales. Institucionales. La estructura de la economía, especialmente el alcance del sector informal y la capacidad de abarcarlo con las fuentes de datos existentes. Independientemente de la institución que se encargue de la compilación de las cuentas nacionales, la cuestión fundamental es la organización de esta actividad. Es evidente que esta tarea requiere una organización adecuada de todo el proceso de cuentas, empezando por la recopilación de datos, el análisis de los mismos, la transformación en conceptos de cuentas y la compilación de los principales indicadores. Siguiente, por favor. Ya. ¿Qué elaborar del marco central en el sistema de cuentas nacionales? En caso de que se haya tomado la decisión de emprender trabajo sobre los instrumentos financieros, algunos podrían tener la tentación de limitarse solo a las operaciones financieras.
Ahora bien, no es posible estudiarla sin pasar por el tratamiento de los datos sobre el stock. Y hay que saber que los arbitrajes para ser llevados a cabo correctamente requieren muchas veces una interpretación de datos patrimoniales. Entonces, es preferible emprender el trabajo de manera simultánea en el conjunto de las cuentas de acumulación y de stock. Pero esto no es lo que ocurre con las cuentas patrimoniales de los activos no financieros. Es decir, que mediante una sucesión de cuentas brinda una visión sintética de los flujos económicos entre los diversos agentes del país y sus respectivos patrimonios. Se recomienda la elaboración de las cuentas de un primer año, ya que estas nos servirán de bases estadísticas o de referencia para una serie actualizada de las cuentas anuales. Ya, ¿cómo lograr una buena valoración del PIB? Empezaremos describiendo que el PIB es aquel que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o una región durante el periodo determinado de tiempo. Es importante destacar que solo incluye los productos interiores, es decir, los fabricados dentro del país, sin importar en este caso la nacionalidad de la persona o de la empresa. La medición del PIB se hace para obtener los datos de lo que se produce de manera interna en un país. No se tienen en cuenta a los nacionales que han emigrado y trabajan en otro país. Asimismo, si se tienen en cuenta a todos aquellos habitantes de otras nacionalidades que trabajan dentro de nuestro país. Al ser un dato bruto, no se descuentan los consumos del capital, se obtiene una cifra general a la que se habría que reducir después los consumos del capital producido. Y existen 3 metodologías diferentes para obtener este indicador: el enfoque de ingresos, el enfoque de gastos y el enfoque de valor agregado. Además, cuando nos referimos a que no se tomen en cuenta nacionalidades, ponemos como ejemplo, si un extranjero con nacionalidad europea crea una empresa dentro de nuestro país, él está aportando para nuestro país, sin importar de dónde venga o provenga. Es la importancia relativa de los diferentes componentes de la economía nacional, las características y la variedad de las informaciones que se puede disponer y la importancia de carácter del no registro estadístico. Esto es una de las 3 características que se deben tener en cuenta para lograr una buena valoración del PIB. Gracias. Buenas noches con todos. Les explicaré un poco sobre las herramientas para la confrontación. Esta preocupación por confrontar la información cuando las circunstancias lo permiten, nos indica que uno de los universos de referencia es el recurso más eficaz para protegerse de ella, que consiste en volver a ubicar sistemáticamente los datos recogidos. El COU, un lugar que permite a coherencia. Se conoce el interés que presenta la matriz de insumo-producto para analizar la estructura del aparato reproductivo. Aparece también como una herramienta privilegiada para la elaboración de las cuentas nacionales. Dar prioridad a los productos nos indica que de acuerdo a este enfoque, los balances de ofertas y utilización de los productos son el punto de partida de los trabajos. Entonces, se debe disponer de información detallada sobre su producción y o su utilización en datos anuales comparables en el tiempo. La utilización resulta deseable disponer de una encuesta, de ser posible regular, referida al consumo de los hogares. En tal contexto, no hacer que el COU condena a una disociación completa entre la cuenta de los bienes y servicios y las cuentas de los sectores institucionales. Comenzar por las cuentas de las industrias. Esto nos indica que el enfoque es bastante tradicional, sobre todo en los países relativamente numerosos que disponen de encuestas o censos de establecimientos. El enfoque que permite mejorar la implementación del COU en la medida en que tales encuestas dan generalmente información detallada por productos de censos de establecimientos. Este enfoque ha quedado un poco retrasado como para poder llegar a una buena evaluación del no registro estadístico, en particular en lo que se refiere a la economía
informal numerosa, que dispone de encuestas o censos de establecimiento. Las soluciones parciales. Todos los diferentes itinerarios descritos más arriba pertenecen a hipótesis de una elaboración entre enfoques del PIB. ¿Qué nos quiere decir? Cualquiera que sea el punto de partida elegido, se actúa de manera que el mayor número disponible. Una parte de las fuentes estadísticas no pueden utilizarse. Algunas de las magnitudes económicas se obtienen como sal, sin que sea posible verificar su calidad. Tenemos las cuentas que se deben elaborar. Aquí se nos explica que de acuerdo con este enfoque, los balances de ofertas y utilización de los productos son el punto de partida de los trabajos, pues uno de los principales atractivos de la contabilidad nacional consiste en la posibilidad que ofrece de permitir un análisis plurianual. Las prácticas revelan que una serie homogénea de cuentas no puede extenderse durante un periodo demasiado largo, ya que el instrumento de medición introduce deformaciones cada vez más importantes a medida que nos alejamos de los años primeros elaborados. Resulta también una evolución del aparato estadístico, ya que los puntos de referencia cambian y los progresos son difíciles de integrar. Cuenta de los bienes y servicios y las cuentas de los sectores institucionales. Cada nueva serie debe ser inicializada. Para ello se elaboran las cuentas de un primer año llamado año base. En conclusión, las cuentas nacionales permiten analizar el seguimiento, el comportamiento de la economía, proporcionan información sobre los diferentes tipos de actividades económicas y diferentes sectores de la economía, por medio de los principales flujos económicos como la producción, el consumo de los hogares, el consumo del gobierno, la formación de capital, las exportaciones, las importaciones, los sueldos, beneficios, impuestos, préstamos, etc. Las cuentas nacionales proporcionan también agregados macroeconómicos, tales como el PIB o el PIB per cápita, que se utilizan ampliamente para las comparaciones internacionales, así como elementos estructurales, como el porcentaje de la inversión, los impuestos o el gasto público en relación con el PIB, con el fin de evaluar resultados de un país en comparación con los de otras economías. Gracias.